Hola, ¿qué tal, estimados autodidactas del YouTube? Yo soy Vladimir Cusatis y bienvenido a un vídeo más de fibras ópticas. Primero que nada, permíteme agradecerte por compartir este video y apoyar a la comunidad. Hablando de comunidad, ¿pasaste por la pestaña de comunidad del canal? Ahí está el plan del curso de fibra óptica. Aporta y dinos qué hace falta agregar para que sea el mejor curso que podamos publicar. En esta ocasión vamos a hablar sobre las pérdidas en la fibra óptica. Básicamente, las pérdidas en la fibra óptica son la disminución de la potencia de la señal óptica. Esta disminución se puede deber a distintas causas o razones. Dichas pérdidas pueden ser ocasionadas por características intrínsecas a la fibra o por características externas que afectan a la fibra como tal. Como podemos ver acá, la pérdida o la atenuación en la fibra óptica normalmente se mide en una relación de potencia de entrada respecto a la potencia de salida. Esta relación normalmente está representada en un valor llamado decibel y la atenuación en la fibra de manera intrínseca o relacionada a la misma se suele expresar en decibeles por kilómetros. Un decibel es la unidad utilizada para representar la relación o la diferencia relativa a las potencias. La forma más común de representar el cálculo de la potencia es la relación entre potencia de salida dividido entre la potencia de entrada, aplicándole el logaritmo base 10 a esa operación para obtener la diferencia en decibeles entre la entrada y la salida. Caso importante que debemos resaltar es que 0 dB sería una potencia donde la relación entre entrada y salida es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia que llega es igual a la potencia que sale. Otro caso importante que debemos resaltar es que 3 decibeles representan, ya sea hacia arriba o hacia abajo, el doble o la mitad de la potencia. Quiere decir que si nosotros estamos perdiendo 3 decibeles en la transmisión, estamos perdiendo la mitad de la potencia que estamos utilizando en nuestra transmisión. Sin embargo, esto es relativamente poco importante conocer respecto a todo el cálculo matemático que hay detrás a estos señores. Una de las cosas que sí sería importante saber es que un dBm o decibel mili no es igual a un decibel. De hecho, consiste en medir la potencia tomando como referencia un milivatio. Por tanto, los resultados obtenidos en dBm son diferentes a los resultados obtenidos en dB. Entonces, hablemos de la absorción intrínseca o la pérdida más común de la fibra como tal. Resulta que las fibras ópticas, por ser un medio de propagación, merma energía o absorbe energía de la transmisión a medida que recorre las distancias necesarias para llegar a su destino. Recuerda que una transmisión de fibra óptica debe ser algo parecido a lo que muestra el diagrama. Un emisor, pasando por un transmisor eléctrico, una fuente óptica, un cable de fibra óptica, un detector óptico y un receptor eléctrico para entregar la información a su destino. Entonces, en la absorción intrínseca tenemos que tomar en cuenta que la fibra óptica tiene un espectro de trabajo aproximadamente desde los 700 nanómetros hasta los 1600 nanómetros aproximadamente. Ese es el tamaño de la longitud de onda de la luz que viaja a través de la fibra. Pero ¿qué ocurre? Después de hacer muchas pruebas con respecto a las fibras y las características de las mismas, llegaron a la conclusión de que la fibra en sí tiene 4 ventanas de trabajo. Normalmente se trabajaba en 3, pero son 4 ventanas de trabajo.
ubicadas aproximadamente a los 850, donde la pérdida es relativamente lineal. Otro punto de trabajo es aproximadamente a los 1300 nanómetros, a los 1550 y a los 1600. Como podemos observar en la siguiente tabla, tenemos que la fibra óptica en 850 nanómetros tiene una pérdida aproximada de 3 dB por kilómetro. Esa es la absorción intrínseca de la misma. A los 1310 nanómetros tiene una pérdida de 0.4 dB por kilómetro. Y a los 1550 nanómetros, que son las tres bandas principales, 0.2 dB por kilómetro. A los 1625 nanómetros tenemos una pérdida aproximada de 0.2 dB por kilómetro. Estas pérdidas se deben a las impurezas que existen dentro del vidrio, en medio de la fibra, o sea, en el canal de transmisión. Dependiendo del tipo de impureza con la que se tope la fibra o con la que se tope la luz dentro de la fibra, vamos a tener una mayor cantidad de absorción de energía dentro de las mismas para longitudes de onda específicas. Si lográramos retirar toda la impureza del vidrio, de la fibra, estaríamos haciendo un mejor medio de transmisión. Sin embargo, todavía se considera aceptable tener pérdidas cercanas a 0,2 dB por kilómetro. Aparte de las pérdidas que podemos tener por el simple hecho de ser un medio de transmisión y de causar atenuación por absorción, tenemos otros tipos de pérdidas, como lo serían las pérdidas por dispersión, presentes en las fibras ópticas que no son monomodo. Principalmente pueden estar presentes en la fibra monomodo también, pero en muchísima menor cantidad. Estamos hablando de que la dispersión es el efecto de separarse la luz o los fotones en distintas direcciones y rebotar entre ellos o colisionar con algún elemento que tenga refracción, generando dispersión como tal de la luz y en consecuencia pérdidas a la transmisión. Pueden ocurrir dispersiones como encontrarse una impureza o simplemente el rebote no rebota en un solo ángulo, sino que genera distintos ángulos de rebote, lo cual genera turbulencia a la onda electromagnética que viaja dentro de la fibra óptica. También existe cierto tipo de pérdida, las cuales se consideran dispersiones no lineales, que están relacionadas con la velocidad de transmisión dentro de la fibra, tal cual, a medida que se aumenta la velocidad de transmisión, los elementos como tal sufren las consecuencias de tener que vibrar a diferentes velocidades o a velocidades más elevadas. Tal cual como pasa en un transistor donde los electrones no pueden viajar hacia una dirección y hacia otra cuando la frecuencia es superior a 2 MHz, en la fibra óptica te puedes encontrar cierto nivel de atenuación cuando superas los 10 GHz o cuando estás trabajando cerca de los 13 THz. Por otro lado, hay cierto tipo de pérdidas relacionadas con el aspecto físico de la fibra, o sea, con la condición física de la misma. En el momento que la fibra recibe un templón, un estirón, es machacada, es golpeada, es doblada, es estrangulada, esto genera gran cantidad de pérdidas a la misma. Una conocida como macrocurvatura, que consiste en las pérdidas ocasionadas por los dobleces de la fibra. Si la fibra se cierra mucho en su doblez, la pérdida por macrocurvatura es exageradamente alta. Se establece que las macrocurvaturas aceptables para no perder o no generar tantas pérdidas en la fibra óptica tienen que tener un radio superior a los 5 milímetros. Yo en verdad te recomiendo que tu fibra óptica nunca tenga un tamaño cercano a esto, porque si bien este radio es superior a 5 milímetros, si una fibra óptica tiene este radio probablemente va a estar estrangulada y generando gran cantidad de pérdida.
Por otro lado, las microcurvaturas son pequeñas curvas que se generan en la fibra óptica por ser pisada, mayugada o golpeada. Esas microcurvaturas generan pérdidas porque, como muestra la figura, podemos ver que la luz que viaja dentro de ella impacta en ángulo irregular contra los puntos de cambio de reflexión o de cambio de índice de refracción. Por tanto, estos rebotes irregulares generarán distorsión y pérdida en la transmisión. En otras palabras, estamos hablando de que, por favor, si quieres evitar estas pérdidas, no dobles demasiado el arco de la fibra y no dejes que la fibra sea pisada, mayugada o golpeada. Dentro de las pérdidas de dispersión, resulta que se pueden clasificar por el modo de entrada a la fibra, por dispersión respecto al material como tal. Quiere decir, si el material tiene un índice de refracción variable, habrá puntos donde la luz viaje más rápido o más lento. De la misma manera, en las fibras monomodo, la luz en el núcleo suele viajar más lento que en los lados con índice de refracción para mantener la luz dentro del núcleo. Por lo tanto, esto generará también cierta cantidad de pérdida en la señal. Mucho menos que una fibra multimodo, pero genera cierta cantidad de pérdida. Otro tipo de pérdida que se genera dentro de la fibra es la pérdida en los conectores. Si un conector está mal alineado, puede generar una gran cantidad de pérdida dentro de la fibra. Si el conector está partido o el punto de conexión no tiene el ángulo adecuado, también va a generar una cantidad de pérdida exagerada. Si están separados, habrá puntos donde la luz no va a poder refractar y por tanto se va a perder energía en la fibra. Y si el corte o el punto donde se va a hacer la unión, para eso después se hace la fusión, está mal hecho, esto puede generar también pérdidas en fibra. Entonces, debemos establecer qué es la pérdida en un enlace. Es la energía o potencia que se pierde entre lo que se envía desde el emisor hasta lo que llega a la fibra. ¿Qué es el presupuesto de pérdida óptica? Es lo que tú presupones, porque para eso se hacen los cálculos teóricos de la pérdida que vas a obtener en la transmisión. ¿Qué es el presupuesto de potencia óptica? El presupuesto de potencia óptica no es más que simplemente lo que tú esperas tener como potencia disponible para tener un margen de trabajo entre el equipo que transmite y el equipo que recibe. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque existe una penalidad de potencia. ¿Qué es eso? La penalidad de potencia es que si la potencia está muy elevada, el equipo receptor se va a saturar. Y si la potencia es muy baja, la sensibilidad del receptor no va a ser suficiente para leer los datos en la luz y por tanto la información también se va a perder. Es necesario tener un rango de trabajo entre la potencia máxima que puede recibir el receptor y la potencia mínima que puede recibir el mismo. Eso lo estaremos viendo en otro video donde hablemos de los equipos de transmisión y recepción. Otro tipo de pérdidas que tenemos que tomar en cuenta son las pérdidas por eventos. ¿A qué es lo que llamamos eventos? Pues simple. Un conector es un evento. Un empalme es un evento. La pérdida intrínseca por recorrido también es un tipo de pérdida. Y cualquier otro tipo de pérdida que no sea conectores, empalmes o transiciones que está relacionado con la pérdida en los conectores son pérdidas anómalas. Ojo, dependiendo del empalme entre fibras de diferentes materiales, puede ser que se observe en una reflectometría, después hablaremos de qué es una reflectometría, pérdidas
o mejor dicho, ganancias que no son ganancias, porque en el momento que salgas del medio vas a tener una pérdida mayor, pero ganancias virtuales en el medio. En un sentido, la transmisión te va a dar ganancias, pero en sentido contrario te va a dar pérdidas. Entonces, hasta este punto ya sabemos la mayoría de las pérdidas que nos pueden afectar nuestra fibra óptica. Ahora, ¿pero cuánto es el valor aceptado de las pérdidas en la fibra óptica? Pues te recomiendo que veas el siguiente video donde te lo explico. No olvides buscarme en YouTube como Vladimir Cusati, suscribirte al canal y activar las campanitas, y pásate por la pestaña de comunidad del canal para que des tu opinión, dejes tu comentario y puedas definir la dirección en la que se está moviendo el canal, ya que ahí presentamos encuestas para saber en qué dirección tenemos que movernos. Probablemente por acá arriba debe estar apareciendo el botón de suscripción, en el medio lo último que hemos publicado y al final un video que de seguro te va a gustar. Recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. Chao.